Bien. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes, con nuestra clase. El tema que estamos desarrollando ya desde la anterior semana es este que habíamos iniciado, ¿no? Comunicación y lenguajes. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso hasta donde hemos avanzado y todo lo que hemos hablado. Ya en este trimestre vamos a desarrollar, les dije el otro día, 3 temas, por lo cual, como tenemos tiempo, entonces el avance va a ser profundo. Comunicación y lenguajes. La anterior vez habíamos hablado, ¿no? Y habíamos visto lo que es primero la comunicación. Comunicar, ¿no? Anterior clase habíamos dicho que comunicar no es nada más que compartir, poner en común experiencias, conocimientos, pensamientos, sentimientos, actitudes, ¿cierto? Comunicarse. Y les dije, cuando llegas a la casa te comunicas con tu mamá, cuando estás en la tienda te comunicas con los clientes, cuando estás en tu trabajo, porque estoy seguro que algunos trabajan, o muchos deben trabajar, se comunican con las personas que los contratan, o donde van a trabajar, digamos, ¿no? Entonces comunican, ¿no? Comunican. Todo el tiempo estamos comunicándonos, todo el tiempo estamos comunicándonos, estamos compartiendo experiencias, conocimientos, ¿no? Pensamientos, sentimientos, actitudes, ¿no? Y allí va esto de actitudes y va lo que es la tarea, ¿no? Por eso les di la tarea que ahora vamos a hacer recuerdo. ¿Ya? Comunicación viene, les dije, del latín communis, que significa común, ¿no? Común. Para todos, ¿no? Común, ¿ya? Entonces, en palabras sencillas, esa es comunicación, ¿no? Comunicación, les dije, es compartir, poner en común algo, ¿no? Experiencias, conocimientos, pensamientos, sentimientos, actitudes, ¿no? Todo eso se comunica, ¿ya? Todo el tiempo, acuérdense, todo el tiempo estamos comunicándonos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos comunicándonos, ¿ya? También habíamos visto, ¿no? Que la palabra comunicar significa poner en común, compartir con los demás. Cuando nos comunicamos, dijimos, compartimos información, emociones. A ver, cuando tú estás molesto, cuando tú no estás, digamos, con un buen genio, comunicas, ¿no? Comunicas. Y habíamos hablado de los tipos de lenguaje. Las personas tenemos 2 tipos de lenguaje usamos, ¿no? ¿Quién me puede recordar cuáles son los 2 tipos de lenguaje y de la cual había sido la tarea para hoy día? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipos de lenguaje utilizamos? Lenguaje verbal y no Oral. Ya, lenguaje Eso. verbal y no verbal. no verbal. Muy bien. Entonces, no verbal. los seres humanos utilizamos lenguaje verbal, ¿no? Esa es nuestra capacidad exclusiva, ¿no? Y no verbal, ¿ya? Cuando decimos verbal, estamos hablando, les dije, de todo esto, ¿no? Que significa las palabras que utilizamos. Si se fijan ustedes aquí, en esta diapositiva hay un montón de palabras, ¿no? Está lleno de palabras, ¿no? Estamos comunicando mediante la palabra, ¿no? ¿Qué tipo de palabras es esto, jóvenes? ¿Es palabra escrita, palabra oral? ¿Cuál es esto que están viendo ustedes en pantalla? Escrita. Escrita. Y oral, ¿cuál es el lenguaje oral? ¿Cuál es el lenguaje oral? A ver. Hablando. Exacto. Cuando hablamos, cuando emitimos un sonido, es el lenguaje oral, ¿no? Entonces, hemos dicho, los seres humanos comunicamos emociones, ¿no? Las emociones, chicos, y anterior clase habíamos dado el ejemplo. Cuando tú sales de tu casa, llegas, ¿no? Y a la mamá le dices, mamá, voy a ir a pasear, digamos, estoy yendo a jugar con mis amigos, ¿no? Bueno, la mamá confía en vos. Y te dice, mira, hijo, vas a llegar a las 5 de la tarde, por favor, porque es peligroso, ¿no? Porque salir más de las 6, 7 ya es peligroso para ustedes y para todas las personas. Pero tú te emocionas jugando, llegas hasta las 8,
de la noche. ¿Cómo crees que tu mamá te va a recibir en la casa? A ver, para empezar, ¿qué emociones va a tener tu mamá dentro de sí? A ver, ¿quién me dice? Y quise, si tú haces eso, va a estar enojada. Enojo. Ya, ¿qué más? Y la frustración, Ya, porque ha confiado en su hijo. y la ha decepcionado. Sí. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más siente la mamá? ¿No sentirá preocupación por su hijo? ¿Dónde estará su hija a esa hora? Sí, ¿no? Nos preocupamos. Como papás nos preocupamos. ¿Dónde está? 8 de la noche, ¿no? Y llegas, bueno, ya. Pasa todo eso y llegas a la casa. ¿Ya? ¿Y qué postura? ¿Cómo te va a comunicar tu papá o tu mamá? Y tú vas a reconocer el mensaje que te están dando. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que tu mamá está furiosa o tu papá está molesto? ¿Cómo sabes? ¿Alguna vez han visto? Por el lenguaje no verbal. ¿Ya? ¿Qué te transmite ese lenguaje verbal? ¿Qué hace el papá? ¿Te sonríe así de oreja a oreja? No. ¿Qué hace el papá? A ver. Me pega. No, pero antes de pegarte. Cuando llegas a la casa. Cuando llegas a la casa, el papá está ahí quieto, está sentado, está mirando, ¿no es cierto? Y te da unas miradas. No es necesario que te hable. Ese es el lenguaje no verbal, ¿no? No es necesario que te hable. Simplemente con su gesto, con su mirada, con la posición de su cuerpo, de sus manos, tú ya sabes que tú has cometido una infracción y por lo tanto se te viene una sanción, ¿cierto? Sabes que has decepcionado a tu mamá, a tu papá y están enojados. Entonces tu papá comunica, nosotros comunicamos, ustedes jóvenes comunican sin palabras. Ese es el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, fíjense, todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Todo el tiempo estamos comunicando, ya sea mediante palabras o o sea, con imágenes, con colores, ¿no? El anterior ejemplo que hemos dado, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando ustedes están en la calle y observan en un portón hay unos globitos de colores? A ver, ¿se acuerdan qué me dijeron que era? Un cumpleaños. Exacto, un cumpleaños dijimos, ¿no es cierto? Un cumpleaños dijimos, ¿por qué? Porque hay globitos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos visto los elementos de la comunicación, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando estás caminando por la calle también y ves en un portón un crespón negro, digamos, ¿no? Un plástico negro, así? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el mensaje que está dando esa casa, esa persona? Que alguien ha fallecido. Un familiar Que alguien ha fallecido. Un familiar ha fallecido, ¿no? Lamentablemente. Y en este COVID hubo muchos familiares, ¿no? Muchos de nuestros familiares han fallecido, ¿sí? Por eso justamente tanto que les recomendamos, cuídense, no salgan, usen barbijo, ¿no? Usen alcohol, medidas de bioseguridad, y así todos los profesores estamos ahí con eso, ¿no? Como martillo, cuídense, medidas de bioseguridad, ¿no? Y si aquellos que lo hacen toman las medidas de seguridad, escuchan la comunicación, toman en cuenta la comunicación, pues gracias a Dios están, ¿no?, entre nosotros vivos, pero por algún motivo quizá alguna persona sin querer incluso haya fallecido. Entonces de esa manera hemos puesto un crespón negro, digamos, en la casa, ¿no?, para comunicar a los demás que tenemos una tristeza, ¿no? Entonces eso es comunicar. Comunicar es compartir con los demás. Ya dijimos, comunicar es compartir con los demás. ¿Qué cosa compartimos? Compartimos emociones, ideas, compartimos conceptos, advertencias, necesidades, órdenes, etcétera, y etcétera, etcétera, y mil veces, etcétera, ¿no es cierto? La comunicación permite interrelacionarlos con los demás mediante el lenguaje verbal que habíamos dicho, mediante el lenguaje verbal, ¿no? Puede ser escrito o no, y el no verbal. No requiere de palabras, sino
puede ser con colores, lenguaje con música, sonidos, etcétera, 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 ¿no? Sus abuelitos alguna vez les han contado cuando veían el cielo, nuestros ancestros, nuestros abuelitos, veían el cielo y él ya decía, ¿no? Mañana va a llover, decían, ¿no? O veían el cielo, decían, en las nochecitas, y mi abuelo, yo les cuento, veía el cielo, y miraba y se quedaba unos minutos ahí, y al poco rato decía, mañana va a haber helada, decía. Pero yo le decía, pero ¿dónde dices? ¿Cómo sabes? ¿No? Un niño no entiende, pues. Él ya leía, sabía, se comunicaba, ¿no? Recibía el mensaje de la naturaleza nos envía muchos mensajes. Entonces, él ya sabía lo que iba a pasar, si iba a helar, si iba a llover, ¿no? O si iba a estar un buen día, digamos, para llevar a pastear a las ovejas, ¿no? Porque mis abuelos tienen sus ovejitas, entonces teníamos que llevar a pastear y demás, ¿ya? También hemos visto lo que son los elementos de la comunicación. Todo ese proceso que hemos hablado, todo eso de comunicar emociones, sentimientos, y etcétera, 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 todo eso tiene elementos que lo componen, ¿no? Tiene elementos que lo componen. Y justamente habíamos visto y hemos dado ejemplos. A ver, ¿qué elementos? Hemos dicho que tiene un emisor, ¿no? Hemos dicho que tiene un emisor. En el caso del cumpleañitos que está llevando a cabo, digamos, tu vecina, y ha puesto globitos rosados, celestes en su puerta, en ese caso, ¿quién sería el emisor, señores? ¿Quién sería el emisor? La señora. Ya, la señora. ¿Quién sería el receptor? Nosotros. Ustedes, los invitados, los vecinos, ¿no? ¿No? ¿Por qué se llama emisor? Porque emite, ¿no? Da a conocer algo. ¿Y por qué se llama receptor? Porque recibe, ¿no? Porque recibe el mensaje. En ese caso es el receptor y este otro es el emisor. Entonces, el emisor, la señora que ha puesto sus globitos, miren, la señora no está hablando, no ha dicho ni una palabra, simplemente ha puesto sus globos allí y ya, ¿no? Entonces, tú has escuchado música, payasitos, etcétera, sin decirte ni una palabra, te ha comunicado. El receptor es cualquier persona que puede pasar por allá o directamente a la persona que, digamos, va a asistir al cumpleaños, ¿no? Ese es el receptor. Ahora, tenemos también un canal, ¿no? Un canal. Es otro elemento de la comunicación. ¿Qué es un canal, jóvenes de tercero secundario? ¿Qué es un canal? A ver, ahí dice, ¿quién me lo puede leer, por favor? Canal, dice. Yo, profe. Dale. Medio por el cual se envía el mensaje. Ya, el medio por el cual se envía el mensaje. Cuando estás viendo noticias, ¿sí? Cuando estás viendo noticias, ¿cuál será el canal que estás utilizando? ¿Estás viendo en tu tele? ¿Estás ahí en tu cama? ¿Estás viendo noticias? Una película, una serie, un anime, etcétera, y etcétera, ¿no? ¿Qué les gusta? Novelas, no sé. Cuando estás viendo, ¿cuál es el canal? ¿Cuál es el canal que está utilizando que estás utilizando y por el cual te está llegando el mensaje? ¿Cuál es ese canal? La tele. Ya, es el canal, ¿no? A ver, cuando tú tienes en tu casa un techo, ¿no? A veces en nuestra casa tenemos casitas techadas así medias aguas, ¿no? Y cuando llueve, lo que pasa con el agua es que va a caer al piso, ¿cierto? Si no tiene, ¿qué es lo que le falta allí? ¿Qué es lo que tiene que conducir esa agua que va cayendo del cielo? ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Qué ponen los papás a los techos? Para que el agua no se caiga todo al suelo, digamos. ¿Canaleta? Canaleta, le ponen una canaleta, ¿no? Y canaleta viene de canal, o sea que guía, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros los papás vemos que el agua se está desperdiciando, digamos, o está llegando, o está chorreando ahí al piso y está mojando todo, tenemos que guiar esa agua, tenemos que llevar esa agua, ¿no? Tenemos que llevar todo ese afluente mediante un canal, Entonces, ¿qué es el canal?
El canal, en este caso de la comunicación, cuando hablamos de la comunicación, el canal vendría a ser ya el medio por el cual el mensaje es transmitido. ¿Ya? Si tu vecina, digamos, a ver, y quise, tu vecina te ha invitado, te ha dado una invitación, o tu hermana se está casando, ¿no? Y quieren invitar a su padrino, digamos, ¿no? O a sus vecinos. ¿Cómo ustedes, y quise, cómo tu hermana va a hacer llegar el mensaje, esa invitación? ¿Cómo va a hacer llegar? ¿Cómo su padrino va a saber que se está casando a tal fecha, a tal hora, a tal día, en tal iglesia, tal son los padrinos, etcétera, y etcétera? A ver, ¿Qué dice, profe? No escuché bien, mi señal un poco se ha perdido. ya, te repito la pregunta. Cuando tu hermana se esté casando, ¿no? Algún día se va a casar. Hasta ella se ha escuchado, ¿verdad? ¿Quién ha entrado? ¿Quién me dice? ¿Quién de ustedes me dice? ¿Cómo transmitimos el mensaje? ¿Cómo hacemos saber a los demás que nos vamos a casar? ¿Qué cosa llevamos? ¿Qué entregamos? ¿Una invitación? Invitaciones. Una invitación. Invitaciones. Es una invitación. Entonces, ¿cuál sería el canal? Las palabras y todo lo que lleva adentro, te invito a mi boda, eso, o la invitación de manera física. ¿Cuál sería el canal que está usando la novia para dar su comunicado, no sé, invitar a los demás? ¿Cuál sería el canal? ¿La invitación? La invitación. Pues la invitación, señores, ¿no? Ese es, ¿no? ¿Y cuál sería el mensaje? Que es otro elemento de la comunicación. ¿Cuál sería el mensaje en ese Lo que caso? está escrito. Eso, ¿qué diría? ¿Qué dice? Eso es, ¿no? El mensaje, lo que dice. ¿No? ¿Qué diría en este caso? A ver, te invito a mi boda, que se va a realizar en la iglesia de Villapagador, digamos, ¿no? El día sábado 30, ¿no? Y luego, posteriormente, y así dicen las invitaciones, ¿no? Posteriormente invitamos a las personas a compartir con nosotros, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que está llegando nuestro mensaje a través de un canal, ¿ya? Y tenemos un código. En este caso, ¿cuál es el código que utilizaríamos? ¿No? ¿Qué cosa estamos utilizando? ¿Qué código? En este caso vamos a utilizar las palabras, ¿no? Las palabras, porque mediante las palabras vamos a comunicar, ¿no? En el caso de, volvemos al caso otra vez de la fiestita de primaria o de un niño, digamos, de un cumpleañero. ¿Cuál sería el canal que estamos utilizando nosotros para dar el mensaje? ¿Quién me dice la respuesta? Y ya saben, hemos hablado hace rato ya. ¿Los globos? Los globos, excelente. Los globos sería el canal, ¿no? El canal. Ese globo está llevando un mensaje. ¿Cuál sería el código? Una palabra, un color, un signo, una seña. ¿Cuál sería? Una señal. Los colores de los Los globos. colores de los globos, ¿no? Los colores del globo sería el código. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Qué nos está tratando de decir la señora con esos globos bien coloridos? Que hay Es el en la cumpleaños de casa. alguien. Exacto. Hay un cumpleaños, ¿no? Hay un cumpleaños y que se está celebrando la alegría y demás, ¿no? Entonces, miren, sin darnos cuenta, hemos visto, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado a la anterior clase, hemos visto lo que son los elementos que entran en juego en un proceso de comunicación. Cuando tú te estás comunicando con tu mamá, pareciera que es algo sencillo. No. Está entrando en juego todo un código, ¿no? En varios elementos. Hay un emisor, digamos, estás charlando con tu mamá. ¿Cuál es el emisor? ¿Mi mamá? Tú estás dándole la conversación a tu mamá. ¿Cuál es el emisor? Yo. Tú. ¿Quién está recibiendo? ¿Cuál es el receptor? Mi mamá. Ya, tu mamá, ¿no? En este caso le estás entregando tu boletín de calificaciones, digamos. ¿Cuál es el canal por qué canal estás transmitiendo el mensaje? Le estoy mostrando. El papel, ¿no? El boletín, el papel físico, ¿cierto? Es el canal, ese papel está llevando un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje?
Mis notas. Mis notas, Tus las notas, notas. tus calificaciones, ¿cierto? Tus calificaciones sería el mensaje, ¿no? ¿Y cuál sería el código? ¿Cuál sería? ¿Qué cosa hay en tu boletín? ¿Cuál es el código? La puntuación de cada materia. Exacto, hay palabras y hay números, como dice su compañero, hay números. Entonces, miren, en ese pequeño proceso de comunicación hay varios elementos presentes, están varios elementos presentes. Ahora sí, de manera resumida, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? A ver. El emisor, el receptor, receptor, el código y el mensaje. código, Y el mensaje y el Canal. canal, ¿ya? Y el canal. Hay otro elemento más que se llama contexto. Ya, si ustedes pueden ver, hay uno con celeste ahí, contexto, ¿no? Contexto, es decir, en qué situación se está dando esta transmisión o este proceso de comunicación, ¿no? El contexto, ¿cómo estás? ¿Es un contexto alegre, un contexto triste, un contexto urbano, rural, no sé, tantos? ¿Cómo se está dando, no? Entonces, esos son los elementos de la comunicación, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, a partir de allí quedamos en una tarea, ya que pocos me han enviado por si acaso la tarea, ¿cierto? Y bueno, aquí volvemos a presentar otra diapositiva con los elementos de la comunicación. Son 6 elementos, vamos a retroalimentar con esta diapositiva. 6 elementos de la comunicación. Nuevamente, código. Bueno, empecemos por orden. Hay que tener un orden para aprender, ¿no? Hemos hablado primero de un emisor, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento de la comunicación? Un emisor. ¿Ya? Ahí está. Es la persona que recibe, que produce y recibe un mensaje. También tenemos otro elemento de la comunicación, el receptor. Es la persona que emite y recibe también un mensaje, ¿no? También hemos visto un canal. Un canal es el medio o soporte físico de los mensajes. Por ejemplo, auditivo, vocal, visual, olfativo, etcétera, ¿no? Ese es el canal. También hemos visto el mensaje. Es aquello que dice o qué quieres decir con tu comunicación, con tu proceso de comunicación. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres informar? ¿Qué quieres transmitir? Es el mensaje, ¿no? Luego viene el código. El código son los signos organizados, ¿no? Que utilizamos para transmitir los mensajes. Puede ser castellano, ¿no? Quechua, inglés, los números, signos, símbolos, etcétera, ¿no? Y finalmente están el contexto, es el entorno, todo lo que nos rodea en el acto comunicativo, lugar, fecha, ¿no? Volviendo al caso de la fiestita de cumpleaños, ¿cuál sería el contexto? A ver, ¿quién me dice cuál sería el contexto en esa fiesta de cumpleaños? Dice todo lo que nos rodea, el lugar, la fecha, la hora, dice. ¿Quién me dice? No sabemos la fecha ni la hora, pero sí sabemos el lugar. ¿Cuál sería el lugar? ¿Un local? Es un local, una casa, etcétera, ¿no? Ese sería el contexto, donde se está desarrollando el proceso comunicativo. Eso sí, eso es el contexto. No se olviden, el contexto es donde se está desarrollando el proceso comunicativo. Bueno, entonces, fíjense, esta imagen es clara. Ahí tenemos 6 elementos de la comunicación. Cada uno de ellos tiene su propia finalidad. Y, como les dije, en cada uno de ellos están presentes en todo proceso de comunicación. Cuando estás con tu mamá, cuando estás con tu papá, cuando estás comunicante con los profesores, cuando estás comunicante con tu amigo, cuando estás invitando a la fiesta, etcétera, y etcétera, etcétera. O sea, la comunicación es un proceso que está en todo momento, ¿ya? Incluso ahora hay comunicación ya virtual, ¿no? No es necesario que
tú puedas tenerlo frente a frente, digamos, al receptor, ¿no? Las nuevas tecnologías hoy en día ya han roto distancias, han roto lugares, o sea, no es necesario que esté al lado la persona que te está escuchando. Puedes llamarle por WhatsApp, por Facebook, etcétera, rompes el tiempo, ¿no? Pues en este momento puedes estar viendo lo que está sucediendo en China, digamos, ¿no? Y recibiendo de allá comunicación con otra persona, ¿ya? Entonces, todo eso es. Y bueno, la tarea que habíamos indicado, la anterior clase, 5 ejemplos de lenguaje verbal y no verbal. Escríbelo en tu cuaderno como parte de toda la lección 5 que estamos desarrollando. Ya les dije todo en su carpeta. Tienen que ir construyendo su lección. Para que vayan construyendo su lección, señores de tercero secundaria, les voy compartiendo siempre las diapositivas, ¿verdad? Estas diapositivas que estoy preparando, siempre preparamos en la clase, se comparten y ya están resumiendo todo lo que dice la cartilla que nos ha preparado el Ministerio de Educación. Entonces, como saben, este tema está en base a la cartilla del Ministerio de Educación. Por eso, no te voy a pedir que copies toda la cartilla, no tiene sentido, no es que copies toda la cartilla de extremo a extremo, sino que cuando yo preparo las diapositivas, chicos, ya se los voy resumiendo los puntos más importantes de la lección. Entonces ustedes les comparto como imagen y ustedes van construyendo su lección, ¿no? Van poniendo subtítulo, digamos, subtítulo, análisis de los elementos de la comunicación, y van poniendo todo lo que está en la diapositiva ahí, ¿no? Que es comunicar, digamos, y copias aquí todo esto, ¿no? Un párrafo chiquito nada más les he puesto, ¿ya? Y así tienen que ir copiando. Estas imágenes, si quieren, lo pueden dibujar, si quieren, lo pueden imprimir, ¿ya? O buscarse de otro texto, digamos, y lo ponen en su cuaderno, ¿ya? No siempre les voy a pedir dibujado, ¿no? No. Ustedes vean la manera más sencilla de hacer, pero háganme el cuaderno en limpio, por favor. Su carpeta del lenguaje tienen que ir construyendo ya. ¿De dónde vamos a sacar la lección? Nuevamente, siempre les repito y no me voy a cansar, de las diapositivas que estoy compartiéndoles, de allí, ya saben, pues hemos trabajado así en primer trimestre. Esto tienen que ir copiando poco a poco a su cuaderno, ¿ya? Esto yo les voy a, incluso de aquí, de todo lo que les comparto, voy resumiendo, voy eliminando algunas diapositivas para que no sea mucho lo que tengas que escribir, sino lo más esencial, ¿no? Lo más importante, la clave que quiero que aprendas, ¿ya? Entonces aquí, esta tarea 1, jóvenes, tenía que ir o debe de estar en su cuaderno, como parte de la lección, ¿no? ¿Dónde lo van a subir? Me lo van a subir, por favor, al Classroom, ¿ya? Todos ya están en el Classroom, ¿verdad? Entonces súbanlo allá, ¿ya? Súbanlo allá. No tenemos todavía plataforma, ¿no ves? Porque les expliqué ya la situación, muchachos. Entonces, súbanlo al Classroom del curso, ya están todos allí presentes. Y aquel que no esté, bueno, pues me pide el enlace o el código, le voy a mandar. Por favor, ya está la tarea. Esta tarea está en el Classroom, ya deberían estar subiendo. Ya, si lo has mandado por WhatsApp, vuélvelo a subir, por favor, al Classroom. ¿Está bien? Así no se te va a llenar tu memoria con fotografías. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta para continuar, jóvenes de tercero secundaria? ¿Está todo claro? Bien. Continuamos entonces. A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a elegir a una persona que me va a ayudar. Esta actividad consiste en que el concepto con su definición, concepto-definición. Ya voy a elegir a la persona que me va a ayudar y él me tiene que decir, digamos, contexto, se va a ir al número 1, al 2, al 3, al 4, al 6, así. Emisora, al 2, así. ¿Ya? A ver, vamos a elegir una persona del grupo. A ver, estás... Chambi Condori Farlin Ernesto. Caipicho, ma Caipicho. Caipicho, profe. Ah, very well, very well. Muy bien. Entonces, a ver, me vas a ayudar, vamos. Contexto, dale, al 1, ¿a cuál voy a unir? Tú eres el capo ahora. Contexto, ¿a cuál 1?
Al 1, al 2, al 3, al 4. Dale. A ver, los demás vayan viendo porque les va a tocar. Contexto. ¿Hay o no hay? Son 6 a la izquierda, 6 a la derecha, debería de haber, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Es conjunto de signos sin tema deslizado. El último, profe. ¿Al 6? A ver, ya, voy a hacer caso. A ver, ya, vamos a ver. A ver, emisor, ¿dónde ponemos? Emisor. ¿Quién me dice? Al 1, al 2, al 5. El 5. 5, al No, 5. profe. Ya, a ver, vamos a ver. Receptor, ¿dónde va el receptor, señores? Al 2. al 2, Ya, al 2. Ahora, código. El código, ¿qué es el código? El 3. No. Código. Creo que es Tres. el 6. El 1. ¿Cuál es el código? El 3, 6. El 6, el código. Mira, dice conjunto de signos. ¿No ven? El 6. Por lo tanto, el rojo está mal. Ya, vamos otra vez. Ay, señor, se ha perdido mi diapositiva. Espérame un ratito, por favor. Ya, otra vez. Ahora ya, con chanchullo, ya saben, pues. Vamos a empezar de emisor. ¿Emisor dónde había? ¿Dónde vamos? El 5. Ya. Receptor, ¿dónde lo llevo? Al 2. 2. Persona que recibe mensaje, ya, muy bien. Código, ¿dónde lo llevo? Al 6. Al 6. Al Seis. 6, ya. Conjunto de signos sistematizados, ¿no? Que permite utilizarnos, ¿no? Ya. Canal, ¿dónde lo llevo? al 3, Al 4. Canal, ¿al dónde? Al 4. 4, muy bien. Ha sido un capo. ¿Quién ha sido ese 4? Ya. Muy bien. Situación. El 1. Al 1, ya. Y finalmente ya no nos queda otra más, ¿no? Contexto. ¿Dónde va a ir contexto? Al 3. Al 3. 3, Ahí está. ¿No? Entonces, allí están los elementos de la comunicación con su definición. ¿Ya? Ahí está. Contexto, emisor, receptor, código, canal. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya hemos visto todo lo que es la comunicación, qué es comunicación, hemos recordado. Es importante hacer la retroalimentación siempre, porque como nos vemos de 2 semanas, entonces hay que hacer retroalimentación. Entonces, hemos visto también todo el proceso comunicativo y, bueno, pues, ahora vamos a pasar a codificación y decodificación. Y de aquí se va a ir la tarea número 2, señores. Esta tarea les voy a dar, ya. Son 2 hojas, entonces me van a hacer esa tarea. ¿Qué es codificar? ¿Qué es codificar? ¿Quién me dice qué es codificar? Ahí está su concepto. ¿Qué es codificar? A ver. Cuando emitimos un mensaje, codificamos. Y cuando escuchamos el mensaje, decodificamos. ¿Ya? Cuando ustedes están escribiendo una carta, codifican. Y cuando la persona, el destinatario, está leyendo la carta, el mensaje, o el chat, el WhatsApp, lo que sea, porque hoy en día ya no se utiliza carta, no puro chat nomás, decodifica, la otra persona decodifica. ¿Qué es codificación y qué es decodificación? A ver, algún capo por ahí que me lo lea, por favor. Codificación. ¿Yo? Dale. Codificación es poner la información en un código, es decir, que convertir las ideas en un mensaje. Muy bien. Es poner la información en un código. Convertir la idea en mensaje. Tú puedes tener un montón de ideas, pero al momento de transmitir esa idea,
tienes que utilizar algún código. En este caso, ¿qué código es el que utilizamos nosotros? ¿Ah? Ahí en el dibujito se puede ver todavía, más chanchullo tiene. A ver. Las letras. El alfabeto, Las letras. las palabras, muy bien. Entonces, todos estos son códigos, ¿no? Es un código que utilizamos nosotros, ¿no? Para decir mi mamá, digamos, en tu cerebro codificas. O quieres decir, digamos, están paseando con tus papás, salen a pasear, digamos, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, están paseando por la angostura y justo en ese momento, alguna vez no les ha pasado, justo alguna vez ves un platito por allá y se te hace agua a la boca, ¿sí o no? ¿Alguna vez han pasado eso? Estaban caminando por ahí y has visto una comidita, qué rica comida, ¿no? En ese momento tu mente, tu cerebro está trabajando y quiere decir a tu mamá, comprámelo ese plato o quiero eso. En ese momento tu cerebro es tan poderoso, es tan veloz que agarra el alfabeto, porque ese es tu sistema que tenemos nosotros, el alfabeto, agarra el alfabeto y mezcla, combina las letras, las vocales y las consonantes. Y combina de tal manera y a tal velocidad que tú ni te has dado cuenta, pero has codificado. O sea, no te has dado cuenta, pero has codificado. Q, digamos, ¿no? Y tu cerebro ha hecho este proceso. Q, U, I, R, O, ¿no? E, S, A, digamos. C, O, M, I, D, A. O sea, ha hecho ese proceso de tal manera que has codificado y has emitido un mensaje. ¿Ya? Entonces, eso es codificación. Eso es codificación. Y decodificación es lo contrario. Cuando tú escuchas una palabra y nuevamente echas mano del alfabeto y lo ordenas. Tu mamá ese ratito va a decir, uy, esta mi guagua quiere comida, si no, van a hacer con cara de pescado, ¿no ves? Y te compra comida, ¿cierto? O va a estar con cara de pescado. Y bueno, has codificado. Entonces, eso es codificar. Decodificar es reconocer y comprender los signos del código, es decir, interpretar el mensaje. ¿Ya? Codificar es convertir las ideas en mensaje. Decodificar, interpretar el mensaje. ¿Alguna vez ustedes jóvenes han jugado en su cuadernito? Tenían, y no querías que nadie sepa lo que estás comunicando a tu compañero, ¿no? Por si te pilla el profesor, digamos. Y si ustedes se hacen códigos, ¿sí o no? Se hacen sus códigos ustedes, así más o menos, ¿no? Una F, digamos, para hacer F es así le haces, ¿no? Para hacer una A, ahí, ¿no? Ahí, digamos, sí o no. Ahí, ¿no? ¿Alguna vez han hecho ustedes así sus códigos? Para hacer una M. Así, ¿no? Para hacer una P, digamos. Ahí. ¿No? Entonces, miren, estás utilizando tu propio código. Eso es codificar y eso es decodificar. A ver, ¿quién me dice qué significa estos códigos? Decodifiquen, señores. Vamos a... Esto ya está codificado. Decodifiquen. ¿Quién me lo decodifica esto? Aquí dice... ¿Qué dice aquí? Peligro biológico. Eso, ya ves el color amarillo, ves los símbolos, etcétera, etcétera, ya ves, ¿no? ¿Qué significa esto? Decodifiquen. Que hay estudiantes ¿Zona escolar? Ya hay que aumentar la velocidad, ¿no? A 200 por hora, ¿sí o no? ¿Qué significa? Hay que rebajar la velocidad. Eso, hay que rebajar la velocidad porque si no te vas a llevar por delante a los chicos, ¿no? Y te puedes meter en problemas y hasta la cárcel, ¿sí o no? Entonces, miren, todo eso es decodificar. ¿Qué es esto? Un deceso. Un crespón, ¿no? Esto de aquí. Muerte. El Estado Nacional de Bolivia. Ya, El Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Nuestra querida patria. Y este símbolo que utilizan las personas, ¿no? Los rockeros, algunas personas para admitir, ¿no? Su alegría, digamos, ¿no? Así. Entonces, miren, ustedes con su inteligencia han sido capaces de decodificar. Han sacado mensajes. En ningún lugar dice aquí Estado Plurinacional, digamos, ¿no? O aquí tenga cuidado, digamos.
Aquí nunca no hay ninguna palabra que diga tenga cuidado o rebaje la velocidad. No, has visto la imagen y automáticamente tu cerebro ha sido tan poderoso que ha podido decodificar el mensaje y no has frenado. Ahora, si no has tenido esa posibilidad, esa capacidad de decodificar el mensaje, has acelerado, te has llevado por delante unos 3 niños más o menos y por lo tanto estás en la cárcel pudriéndote unos 20 años. ¿No? Entonces, por eso es importante codificar y por eso es importante decodificar. Ahora verás, la tarea, señores. Esta tarea número 2, aquí está. 2, ahí está. ¿Qué dice la tarea 2? Decodifica los siguientes mensajes y escríbelos en tu cuaderno. Esta es tarea número 2. También al Classroom, señores. Mensaje secreto. ¿Qué dirá? Dice, ¿qué dirá este mensaje? Utiliza el código de la derecha para descifrarlo. Ajá, te da una pista todavía. Este es el código que tienes que utilizar. Con esto tienes que escribir aquí. ¿Qué será esta? Es la A, aquí viene la M, aquí viene la P, la O, no sé. Tienes que armar palabras. ¿Entienden, sí, jóvenes? Ya, esta es cosa de primarias, pues para ustedes tercero secundaria ya son más grandes. Esta es tarea 1, o digo, la tarea 2. Y continuando con la tarea 2, ya se viene un poquito más complicadito, ¿no? Este es un mensaje entero, ¿no? Este es un mensaje entero. Miren, aquí hay un mensaje. ¿Qué nos querrá decir este mensaje? Entonces, para descubrir qué quiere decir este mensaje, utilizas este código. Ahí está una ayuda, hay números, todo. Entonces vas poniendo seguramente, pues, vas escribiendo, ¿no? ¿Qué letra viene aquí? ¿Qué luego aquí, aquí, aquí? Al final tienes que sacar un mensaje. Todo esto lo vas a poner en tu carpeta como parte de la lección. ¿Está bien? Esto es parte de la lección. ¿Ya? Y hasta aquí tienes que hacer. ¿Dónde lo van a subir? ¿Dónde lo van a subir? Fíjense, jóvenes, lo van a subir al Classroom. Aquí está. ¿Están viendo el Classroom, chicos? Sí, profe. Ya. Aquí tienen que subir. Aquí dice entrega de la tarea 1, dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí va a ir la tarea de lenguaje verbal, no verbal. Ahí está. Entrega tarea 2, identifica el mensaje, ¿no? Aquí está. Ya, y así van a ir llenando, van a ir subiendo sus tareas. Al final, cuando terminemos esta lección, van a entregar aquí la tarea, ¿no? Van a entregar aquí la tarea. Ustedes simplemente tienen que hacer en este momento la tarea 1 y la 2. La 3, demás, todavía no está hecho porque no hemos avanzado. Ustedes simplemente se dedican a hacer la tarea 1 y la tarea 2. Y lo suben al Classroom. ¿Ya? Esa es su tarea, señores, para 2 semanas. No tienen 2 tareas y vayan haciendo su lección. Ya vayan haciendo su lección. Estas diapositivas que hemos explicado voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y también el video de esta clase.